En este video veremos cómo hacer moléculas a partir de una fórmula general. Para ello, primero vamos a determinar el número de insaturaciones que tenga esa molécula. Para calcular el número de insaturaciones vamos a utilizar la siguiente fórmula. Primero tenemos que tener en cuenta el número de carbonos, el número de hidrógenos, el número de halógenos y el número de nitrógenos que tenga nuestra molécula. Y utilizamos esta formulita para determinar el número de insaturaciones. Veamos un ejemplo. Si tenemos C4H8BrNO, pasamos eso a nuestra formulita, entonces tenemos 4 carbonos, 8 hidrógenos, un bromo y un nitrógeno. Utilizando la fórmula, vemos que nos da una insaturación, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta que el oxígeno no aparece en la fórmula de insaturaciones, es decir, no nos afecta de ninguna forma nuestras insaturaciones. Veamos entonces cómo podemos hacer estructuras a partir de estas consideraciones. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es construir una cadena con 4 átomos de carbono. Luego le vamos a poner nuestro halógeno en cualquier parte de esa cadena. Luego vamos a colocar el nitrógeno. Y por último vamos a colocar nuestro oxígeno. ¿Qué nos hace falta? La insaturación. Recordemos que una insaturación se puede deber a un ciclo o a un doble enlace. Ese doble enlace puede ser carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. En este ejemplo, colocar el doble enlace carbono-oxígeno. Y vamos a verificar si nuestra fórmula se cumple. Inicialmente tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, un bromo, un nitrógeno y un oxígeno. Por último, verifiquemos nuestros hidrógenos. Entonces, este nitrógeno tiene 2 hidrógenos, este carbono no tiene hidrógenos, este carbono tiene 2 hidrógenos, este carbono tiene un hidrógeno y el último carbono tiene 3 hidrógenos. En total tenemos 2, 4, 5 y 3, 8 hidrógenos en total. Es decir, cumplimos las condiciones que nos dieron para crear una estructura. Este compuesto será entonces una amida que en la posición 3 tiene un bromo, es decir, 3 bromo butanamida. ¿Cómo podemos empezar a generar isómeros de función? Los isómeros de función básicamente tenemos que cambiar algún grupo funcional que tengamos en esta molécula. Entonces vamos a crear una estructura con un grupo funcional diferente. Entonces voy a diseñar en esta un aldehído con 4 átomos de carbono y le vamos a poner nuestro bromo y nuestro nitrógeno. Entonces veamos, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, un bromo, un nitrógeno, un oxígeno y una insaturación. ¿Cómo quedarían nuestros hidrógenos? Entonces este carbono tiene un hidrógeno, este carbono tiene 2 hidrógenos, este carbono tiene un hidrógeno y este carbono tiene 2 hidrógenos. En total aquí tenemos 8 hidrógenos, es decir, cumple nuestra fórmula y entre estas dos estructuras tendremos un isómero de función. Para un isómero de posición simplemente vamos a variar la posición de cualquier grupo funcional y tendremos un isómero de posición. Y para un isómero de cadena deben ser los mismos grupos funcionales en las mismas posiciones y cambiar nuestra cadena. Eso lo veremos en próximos videos.